Bienvenidos a un nuevo podcast de la SESPRE, el espacio donde tendréis toda la información rigurosa y veraz sobre cirugía plástica. Hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Centeno. Gracias, Maripi. Encantado de estar aquí contigo. De verdad que agradezco mucho a la doctora Isabel de Benito la confianza y, digamos, el cariño que ha depositado en mí para esta vocalía. No estoy solo, estoy con la doctora Lorca, a quien conoces, que es mi gran apoyo en todo este proceso. Y lo que hemos intentado, por lo menos en nuestra visión desde la vocalía, es tratar de llevar al público general y al resto de compañeros cirujanos plásticos el esfuerzo que se hace dentro de la SESPRE para tratar de hacer las cosas correctamente. Por supuesto nos equivocamos como cualquiera, pero no podemos dejar a un lado todo el esfuerzo que cotidianamente se hace desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica para tratar de hacer cosas excelentes de cara al manejo de los pacientes, de cara a la seguridad, de cara a la institucionalidad de la especialidad. Esto la gente no lo sabe, porque finalmente somos de alguna forma víctimas de la información del segundo, del scroll que hacemos con el Instagram o con el YouTube, un videíto cortico. Y claro, lo cierto es que desafortunadamente el 90% de la información médica que tenemos en todas estas redes sociales es falsa. Entonces, tenemos que llevar información veraz, pero también con un formato ameno, digerible y que la gente disfrute de estos encuentros. Y una persona como tú nos lo pone demasiado fácil. Muchas gracias. ¿En España se comunica bien la función de esta especialidad, tanto desde dentro, desde fuera, o hay una imagen un poco distorsionada? No sé, los cirujanos plásticos sois los que os ocupáis solamente de la belleza, los que ganáis más dinero. Bueno, yo creo que efectivamente hay varias aristas dentro de esta situación, ¿no? Como varias situaciones que no logran coexistir. Por una parte, yo creo que poco a poco se está haciendo el esfuerzo de que se comunique cada vez mejor y por sobre todas las cosas, que la especialidad no se banalice y que de alguna forma no se haga frívola, ¿no? Como bien has dicho, muchas veces la gente puede pensar que la vida del cirujano plástico es, tú sabes, todo lujo, todo esto. Eso no es la realidad. O sea, el cirujano plástico es un médico, por encima de todas las cosas, que tiene preocupaciones como cualquier otro profesional, que tiene una serie de pacientes a los cuales atender, a los cuales darles respuesta y, lógicamente, una persona implicada y preocupada por la evolución de todos sus pacientes a cargo. Eso es lo primero. Y desde el punto de vista institucional, bueno, digamos que la comunicación médica a veces es un poco rígida. Nosotros tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ser correctos, pero también hacerlo digerible para la gente, hacerlo ameno, pero sin llegar al irrespeto o a la exposición excesiva a nivel corporal o a nivel, digamos, de farándula, que son cosas que no se ven especialmente bien dentro de la comunicación médica. Cierto, así es. ¿Y realmente qué hito ha tenido esta vocalía o qué está haciendo, en qué se está trabajando para hacer una mejor comunicación? Bueno, mira, una de las cosas que estamos intentando promocionar de manera regular es que todos los cirujanos plásticos miembros de SESPRE utilicen un hashtag corporativo llamado cirujano plástico certificado o cirujano plástico SESPRE y que de alguna forma esto se pueda divulgar para que genere una matriz en la cual la gente sepa quiénes son los cirujanos miembros de SESPRE, ¿no? Por otra parte, también la creación de este podcast, que junto con el apoyo de todo tu equipo, con todo el equipo de Ricardo Miranda, pues bueno, hemos logrado de alguna forma también trasladar a la población común, bueno, lo que somos nosotros, estas conversaciones que nos acercan y que la gente sepa que no somos marcianos, somos personas normales y corrientes que tenemos, digamos, nuestras propias vivencias y que lo que queremos es que estén bien informados y que la gente sepa qué opciones tiene con cirujanos plásticos españoles. Muchas gracias, Jesús, por hablarnos de ese aspecto. Vamos a pasar ya a materia médica. Como especialista en cirugía de la mama, en concreto en reducción mamaria, cuéntanos un poco en qué consiste esta intervención. Bueno, la cirugía de reducción mamaria, como bien su nombre lo indica, es una cirugía plástica que tiene la intención de disminuir el volumen mamario globalmente. Toda cirugía de reducción implica una elevación, porque la mayoría de las mujeres que tienen el pecho muy grande, lo tienen grande pero caído, lo cual también es, en cierto modo, frustrante para la mujer, porque dice, bueno, no solamente tengo este pecho enorme, sino que es que además lo tengo caído. Entonces, de alguna forma, tenemos que restaurar la función y, sobre todo, la estética de esa mujer. Contrario a lo que podríamos pensar, las mujeres más satisfechas dentro de las encuestas de cirugía plástica son aquellas pacientes que se hacen una reducción de mamas. Y esto es básicamente porque la cirugía plástica, como bien su nombre lo indica, es cirugía estética y reparadora, es funcional y estética. Por ende,
la mayoría de las mujeres que tienen un pecho grande no tienen una vida social normal, no pueden hacer ejercicio de forma correcta, tienen múltiples infecciones e irritaciones alrededor de la mama, dolor crónico en la espalda, dolor crónico en el cuello. Entonces, cuando se quitan ese problema, es que son un ave fénix. O sea, las mujeres resurgen y hay un cambio de autoestima solamente por remodelar su glándula mamaria. Entonces, es una intervención que en realidad, para lo que supone de postoperatorio, para lo que supone de intervención, se gana demasiado a cambio. Sí, aparentemente puede parecer algo estético, pero realmente tiene detrás mucho más reconstructivo, psicológico y social. Totalmente, casi. totalmente. De hecho, hay que entender que esa línea entre reparadora y estética es una línea muy difusa. O sea, ¿dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra? Los cirujanos plásticos tenemos que tener las herramientas para que esto sea un continuo. Otro tema que nos habéis comentado que os preguntan mucho es cómo se hace la reparación, reconstrucción de la mama post-embarazo. Correcto, sí, bueno, ocurre que muchas mujeres, tras un embarazo o varios y tras lactancias especialmente, sufren dos procesos que suelen ser sinérgicos. Por una parte, la pérdida del volumen de la mama, se produce una atrofia significativa del tejido, y por otra parte, el descolgamiento del mismo. Entonces, esa situación hace que una mujer, a lo mejor en sus 30 y tantos, en sus 40 y pocos, no se siente a gusto con su propio pecho porque dice, bueno, mira, yo hasta hace 2, 3 años era una mujer que lucía este escote o que me ponía un traje de baño y me sentía muy cómoda. Ahora me avergüenza, no me gusta porque es que, bueno, me he sacrificado como por mis hijos y tengo esta situación. Lo cierto es que esas mujeres tienen muchas opciones de reparaciones desde el punto de vista estético y la más importante es la realización de una elevación mamaria o cirugía de mastopexia, ¿verdad? Y esta mastopexia normalmente la podemos hacer con implantes o sin implantes, dependiendo del volumen que la paciente aporte y del resultado estético que la paciente desea alcanzar. Pero se puede hacer perfectamente. En ese caso, la paciente llega a la consulta y según la situación, el facultativo quien decide si se hace con una técnica u otra, ¿verdad? Efectivamente, y hay que valorar pues, el volumen mamario preexistente que tiene esa mujer, cuánto aporta ella, cuál es su deseo estético, porque claro, hay pacientes que quieren un escote un poco más volumizado, un escote un poco más relleno. Bueno, se baraja con las pacientes las diferentes posibilidades que tenemos y la idea es lograr un resultado satisfactorio que vuelva a esa mujer a ese estado prematernidad y que ella se sienta a gusto consigo misma, que es muy importante. Otra de las especialidades que trabaja es la ginecomastia. Correcto. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Es nuevo? Sí, mira, contrario a lo que uno podría pensar, ginecomastia, porque muchos pacientes se confunden con esto, se refiere al varón. Y básicamente es la presencia de tejido mamario en el varón. Digamos que hay dos tipos de situaciones, lo que llamamos una ginecomastia verdadera, en la cual efectivamente ese varón tiene glándula mamaria que ha aumentado de tamaño, y hay otros casos en los que los pacientes que están un poquito pasados de peso pueden tener el aspecto de una glándula mamaria, pero en realidad es grasa. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es separar ambas cosas, si es una ginecomastia real o es falsa, secundaria a grasita, pero en cualquier caso solemos utilizar cirugías combinadas en las cuales nos valemos de la lipoescultura para quitar ese exceso de grasa alrededor de la mama y luego quitamos en bloque la mama que se esconde detrás de la areola del varón. Por supuesto, hay diferentes grados, diferentes tipos de complejidad, pero es normal que un hombre se acompleje al verse un aspecto femenino del pecho. Desde luego. ¿Y la edad que suele realizarse esa intervención es en personas más jóvenes o es a lo largo de la vida? Digamos que hay dos picos actualmente, ¿no? Hay un primer pico en la adolescencia, porque muchos niños o adolescentes de manera fisiológica tienen un crecimiento de la mama durante los 12, 13 años, pero pueden persistir con la mama aumentada de volumen y ya llegan entonces a la edad adulta con esa mama que hay que remover porque no se sienten cómodos con ello. Luego, hacia el final de la vida, o digamos, más allá de los 50, 60, puede haber otro pico de aumento de la mama y esto es normalmente secundario a cuestiones más hormonales o a medicamentos. Pero actualmente te puedo decir que es una de las cirugías más demandadas porque lo cierto es que los hombres son el 20% de las personas que se operan de cirugías estéticas. Entonces, es un mercado en amplio crecimiento porque los hombres están desmitificando un poco aquello de que el hombre ya no se cuida. Entonces es el trasplante capilar, es la blefaroplastia, es la lipoescultura, los procedimientos más habituales en el varón actualmente. Otra de las especialidades que trabaja es la cirugía íntima femenina, que aquí, quitando todos los prejuicios, que sobre todo desde un trasplante cada uno decide sobre su cuerpo lo que quiere hacer, claro. Pero este tipo de cirugía está siendo más demandada, hay ahora más necesidad de ella. De pronto, ¿por qué nos hemos preocupado por ella?
Pues fíjate que eso responde a varios aspectos, tanto sociológicos, ¿verdad?, como culturales, te podría decir. Lo cierto es que la humanidad está evolucionando y los cánones de estética que hasta hace unos años eran válidos ya no lo son. Bueno, el advenimiento de todo el tema de la depilación, la exposición, etcétera, el tipo de ropa íntima que se utiliza, hace que determinadas mujeres no se sientan cómodas con el aspecto estético de sus genitales externos. Entonces, esto, y es importante que se sepa, tiene connotaciones funcionales y tiene connotaciones estéticas. No es solamente una cuestión de que a mí lo que me importa es el aspecto estético. Hay muchas mujeres que tienen, insisto, irritaciones crónicas, dificultades durante el coito, problemas con la ropa interior, en fin, diferentes causas que les hacen necesario hacer una reconstrucción estética de sus genitales. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es corregir los labios menores. En algunos casos se utiliza grasa de la misma paciente para dar volumen otra vez al monte de Venus si es que ha perdido volumen y sobre todo a los labios mayores, y algunos tratamientos locales que pueden mejorar la coloración o mejorar el tono de la piel de la zona genital. Pero lo cierto es que muchas mujeres a día de hoy quieren de alguna forma sentirse a gusto con sus partes íntimas y es una cosa absolutamente genuina, tanto la que lo hace como aquella que decide no hacerlo. Pues sí, afortunadamente parece que ya nos hemos quitado ese prejuicio de acostumbrarnos, quedarnos con el cuerpo que nos ha tocado, que en algunos casos, bueno, en todos los casos es maravilloso, pero si la persona decide cambiarlo, hay opciones seguras. Pero totalmente, y eso siempre y cuando sea dentro de un criterio médico razonable, motivado por una causa lógica, se puede hacer perfectamente, ¿no? Y lo cierto es que España, que es un país pues, de primer mundo evolucionado, tenía muchas reticencias a los cambios estéticos. Es decir, digamos que culturalmente aquí la gente se veía muy mal de, oye, yo me operé el pecho, pero no se lo voy a decir a nadie, esto solamente lo sabe mi marido, que no se sepa, ¿no? Un poco todo tras bastidores. Lo cierto es que, bueno, yo como venezolano que soy, tengo un poco ese contacto con una cultura completamente distinta, un país de reinas, un país donde la estética está en el ADN de la gente desde que nace, y lo cierto es que la cirugía estética en nuestro entorno pues bueno, ha crecido con nosotros. Es completamente normal que una mujer de 40 años que ha tenido 2 hijos y que no ha quedado bien tras el embarazo, se haga una cirugía estética de su cuerpo para volver a ser una mujer de 40 años completamente al día. Y la que no quiere, no pasa nada, pero esto hay que democratizarlo en el sentido de que es normal, no hay ningún inconveniente, ¿sabes? Siempre y cuando se haga dentro de los cánones adecuados de la cirugía estética. Por supuesto, sin juzgarlo. Efectivamente. Doy por hecho que este tipo de cirugía íntima femenina ha subido la demanda en España porque hay menos prejuicios frente a ella, ¿no? Sí, indudablemente es difícil muchas veces saber los números exactos desde el punto de vista estadístico, pero es una cirugía que cada vez tiene más demanda. O sea, en España no sabemos si hay más demanda que en otros países. No te sabría decir si con respecto a otros países tenemos más demanda. Si lo comparamos con la cirugía de contorno corporal y la cirugía de mamas, porque básicamente somos un país de un clima muy satisfactorio, muy cálido, un muy buen verano, la gente aquí le gusta la exposición. Por ende, sería previsible que nuestro comportamiento es relativamente parecido a Latinoamérica y a los países mediterráneos. Jesús, qué interesante todo lo que nos cuentas. Realmente estaríamos aquí preguntándote un montón de cosas, pero voy a pasar a la última pregunta, que quiero que me cuentes alguna anécdota al hilo de esa doble visión que tienes sobre la cirugía, ¿no? En Latinoamérica, Norteamérica, yo me opero y quiero que se note mucho, y en España yo me opero y se entera quien está a mi lado de pura chiripa, ¿no? Correcto. Entonces tú tienes una visión muy amplia, muy internacional de qué opinamos de la cirugía y seguro que tienes un montón de anécdotas. Sí, bueno, indudablemente yo, por supuesto, como venezolano que soy, mi espíritu latino pues me hace que muchas veces he tenido que reaprender a comunicarme tanto con los pacientes como con el entorno, ¿no? Vaya por delante que jamás he tenido ningún problema, pero lo cierto es que nosotros somos cercanos por naturaleza, ¿no? Y algunas veces, pues digamos que eso puede no tomarse bien o a veces la gente le sorprende. Que luego la gente se lo toma muy a gusto, pero normalmente la gente de entrada dice, oye, este tipo sí es simpático, ¿no? ¿Por qué me ha dado los buenos días o por qué se ha levantado para que yo me siente, ¿no? Y bueno, finalmente te debo decir, al menos en mi práctica privada, cada vez más es muy normal que la paciente se sienta más a gusto, se sienta más cómoda y de alguna forma normalice el acudir a un cirujano plástico. Y es lo que yo siempre transmito a mis pacientes. O sea, nosotros somos tan médicos como el cardiólogo, como el endocrino, como el psiquiatra. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Usted viene a una consulta, ya usted decidirá si decide operarse o no, y eso es muy válido. Pero por lo menos tener una información clara con un profesional certificado. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros este ratito. Por el contrario, a ustedes. De verdad, ha sido un inmenso placer. Muchísimas gracias. Gracias.
Y a todos vosotros os emplazo a escuchar el siguiente podcast. Un saludo.